clase de la asignatura que es básicamente sobre las bases cinéticas y cinemáticas del movimiento humano, ¿ya? Normalmente esta clase y este contenido ustedes probablemente ya lo vieron, ¿ya? Entonces podría ser una especie de repaso o podría ser, claro, una especie como de recordatorio a ciertas cosas importantes que ustedes deben saber cuando medimos el movimiento humano, algo que probablemente más adelante lo puedan hacer quizás en su tesis o en algún trabajo que tengan. En la clínica normalmente no se hace mucho, ya, pero principalmente se hace mucho en investigación y al final esa investigación es la que nos da las bases para realizar clínica, ¿ya? Entonces vamos a ver esta clase que es súper cortita y es cortita específicamente porque esto normalmente se ve en laboratorio, ya se ve con instrumentación y de forma práctica, por lo tanto es como medio complejo verlo así, así que vamos a hacer un par de ejemplos bastante simples para que lo puedan ir entendiendo o puedan entender cómo la cinética y la cinemática se puede aplicar al movimiento humano. Bien, les dejo claro de inmediato, chiquillos, que esto va a entrar en la prueba, pero no van a entrar ejercicios. Probablemente les haga un par de preguntas sobre qué es la cinemática y la cinética, pero como ejercicio no, ya porque eso no está dentro de los objetivos de aprendizaje de la asignatura. Bien, partamos entonces. Nosotros, esta clase habla específicamente sobre la cinemática y la cinética, por lo tanto debemos entender qué es la cinemática y la cinética. Primero vamos a hablar un poquito sobre la cinemática. Estos son conceptos físicos, ya que tienen mucha relación con el movimiento de un cuerpo, de un objeto, de una partícula, y específicamente la cinemática, tal como aparece acá, es el estudio del movimiento de un cuerpo, objeto o partícula sin considerar las fuerzas que lo provocan o lo modifican, ¿ya? Entonces acá nosotros lo único que hacemos es describir el movimiento. Se está moviendo rápido, lento, está acelerando, está desacelerando, cambió de posición, por ejemplo, ¿ya? Dentro de los descriptores que nosotros podemos utilizar en cinemática, vamos a tener, por ejemplo, la posición, la velocidad, la aceleración, que puede ser lineal como angular. El cuerpo humano, normalmente sus articulaciones funcionan como palancas. Por lo tanto, al ser una palanca, nosotros tenemos una barra rígida anclada a un eje de movimiento, que el eje de movimiento sería la articulación. Y esta barra o esta palanca va a ser movida, ¿cierto? Tanto por músculos o fuerzas que provocan los músculos o fuerzas externas como por ejemplo una pesa cuando estoy haciendo ejercicio o por ejemplo la misma gravedad también. Bien, entonces el cuerpo se mueve principalmente de manera angular cuando analizo el movimiento articular, pero cuando analizo el movimiento completo del cuerpo, del centro de masa, podría considerarlo como movimiento lineal. Por ejemplo, más adelante vamos a analizar a Usain Bolt, o sea, vamos a hacer un pequeño análisis a través de unas fotos de Usain Bolt. Entonces, Usain Bolt cuando corre, ¿cierto? Yo puedo tanto analizar sus articulaciones como su cuerpo como un todo, para, por ejemplo, analizar la velocidad. Y así es como llegan a los récords que hace Usain Bolt, ¿ya? Por otro lado tenemos la cinética. Bien, la cinética se define como el estudio del movimiento de un cuerpo, objeto o partícula, considerando las fuerzas que lo provocan o lo modifican. Entonces fíjense que acá, entre estos dos conceptos, la única diferencia es una palabra, que es el sin, que acá está y acá no está. Entonces en la cinemática estudio el movimiento sin considerar las fuerzas y en la cinética estudio el movimiento considerando las fuerzas. Bien, acá en este concepto de cinética, normalmente nosotros estudiamos lo que son las fuerzas musculares, las fuerzas de reacción, que pueden ser, por ejemplo, fuerzas de reacción del suelo o fuerzas de reacción articular, y los torques. Hablemos un poquito sobre la cinemática lineal. Cuando nosotros hablamos de la cinemática, que era el estudio del movimiento sin considerar las fuerzas, podemos verlo de manera lineal o angular. Cuando hablamos de cinemática lineal, ¿cierto? Nosotros debemos hablar de ciertos conceptos. Para poder describir el movimiento debemos utilizar estos conceptos. Estos conceptos son posición, desplazamiento, velocidad y aceleración, ¿ya? Normalmente esos son los más usados y a partir de ellos pueden derivar otros. Pero como esto no es una clase de física, no vamos a ponernos a derivar fórmulas ni nada, ¿ya? Entonces, la posición
se define como la localización de un punto en el espacio o del objeto en el espacio enmarcado siempre en un sistema de referencia. Yo cuando describo el movimiento siempre debo tener un sistema de referencia. Mi sistema de referencia normalmente es un plano cartesiano, un eje X, Y, en donde la intersección del X e Y va a ser mi punto como inicial. Bien. El desplazamiento, por otro lado, que se nomina o denomina como delta X, ese triángulo significa delta, ¿ya? El desplazamiento es un cambio de posición de un objeto en el espacio. O sea, tenía una posición y ahora estoy en otra posición. Para calcular la diferencia de posición, o sea, cuánto me moví, para ello tengo el desplazamiento. La velocidad, por otro lado, es la relación que existe entre el cambio de posición y el tiempo que requirió para hacerlo. Por ejemplo, si yo me desplacé desde un punto A hasta un punto B y me demoré 3 segundos, ahí yo puedo calcular la velocidad. Pero también yo podría hacerlo sin calcular o sin considerar el tiempo. Por ejemplo, si yo voy de mi casa hasta el supermercado, que hay 1 kilómetro, yo digo, mi desplazamiento fue de 1 kilómetro. Pero si ahora quiero integrar la variable tiempo, ahí sí podría calcular la velocidad. Por ejemplo, me moví de mi casa al supermercado 1 kilómetro y me demoré 1 hora, por decirlo. Entonces me moví a 1 kilómetro por hora. ¿Ya? Es un ejemplo bien burdo porque es muy lento. Y por otro lado tenemos la aceleración. La aceleración se define como la relación que existe entre el cambio de velocidad de un cuerpo y el tiempo en que este cambio se produce. Entonces ahora hablamos de cambio de velocidad. Ojo, cambio de velocidad. ¿Cuándo ocurre un cambio de velocidad, por ejemplo? Un auto. Usted va en un auto y justo le dio el rojo. Cuando usted está en el rojo en el semáforo, su auto está en una velocidad cero. Por lo tanto, se encuentra en reposo. Cuando le da el verde, ¿cierto? Usted empieza a acelerar y genera un cambio de velocidad. Normalmente en las calles de Santiago usted debería llegar hasta un máximo de 50 km por hora. Por lo tanto, si partió del cero, del reposo, 0 km por hora, hasta 50 km por hora, ahí hubo un cambio de velocidad en un determinado tiempo. Y eso es lo que mide la aceleración. Bien, acá yo puedo, ¿cierto?, mostrar las fórmulas más importantes. Ahí tengo la fórmula del desplazamiento. El desplazamiento, chiquillos, se denomina como delta X. Delta siempre va a ser una resta entre algo final y algo inicial. Como acá tengo un delta de X, se me perdió, ahí está. Delta de X, tengo que X final menos X inicial va a corresponder al desplazamiento. Bien, es muy simple esa fórmula. Luego tengo la fórmula de velocidad, en donde yo tengo un cambio, ¿cierto?, de posición o un desplazamiento dividido en el tiempo. O sea, cuánto me demoré en generar ese cambio de posición. Eso sería la velocidad. Y por último, tengo la aceleración. Ya la aceleración, como lo habíamos dicho, era un cambio de velocidad, un delta t, que esto en la fórmula correspondería a velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo. ¿Ya? Entonces un cambio de velocidad en un determinado tiempo. Es importante destacar, chiquillos, que el desplazamiento, la velocidad y la aceleración corresponden a magnitudes vectoriales. Una magnitud vectorial es aquella magnitud en la cual yo puedo asignarle un valor numérico, que sería, por ejemplo, no sé, tiene 5, tiene 6, tiene 7, que eso normalmente se denomina magnitud también, va a tener una dirección y va a tener también un sentido. Cuando una variable física contiene esas tres características, yo puedo decir que es una magnitud vectorial y puedo dibujarla con un vector y hacer todos los cálculos necesarios para poder, ¿cierto?, calcular las componentes, sumatoria vectorial, todo eso que ustedes probablemente vieron en física. La cinemática angular. Para describir cinemáticamente el movimiento angular podemos utilizar los siguientes conceptos. Aquí tenemos posición angular, velocidad angular y aceleración angular. Bien, la posición angular, chiquillos, se denomina como Q y es la determinación del ángulo en que se encuentra un sistema. Por ejemplo, si en un determinado momento yo miro mi brazo y veo que lo tengo en 90 grados, esa es la posición angular. Mi codo se encuentra en 90 grados. ¿Ya?
También puedo obtener un desplazamiento angular, que no lo puse acá porque es menos, se utiliza menos en cinemática angular, que es el cambio de ángulo. Por ejemplo, si yo me moví desde la flexión de 90 grados hasta la extensión completa de codo, ahí digo que me moví 90 grados. Por lo tanto, el desplazamiento angular fue de 90. La velocidad angular se denomina como W, y esta es la relación que existe entre el cambio de posición angular, o también entre paréntesis podría poner ahí desplazamiento angular, y el tiempo que requirió para hacerlo. Entonces, si lo ven, es como lo mismo que la velocidad lineal, pero ahora en vez de desplazamiento tengo cambio de posición angular, ¿ya? Eso lo puedo medir, por ejemplo, no sé, pues tenía el codo en 90 grados, lo extendí. ¿Cuánto me demore? Si me demore 1 segundo, 2 segundos, y así, mientras menos me demore, mayor va a ser la velocidad angular. Y también puedo calcular la aceleración angular, bien, que es la relación que existe entre el cambio de velocidad angular y el tiempo en que este cambio se produce. Entonces, chiquillos, estos conceptos de cinemática angular me son muy útiles para analizar, ¿cierto?, el movimiento de las articulaciones. Y el movimiento lineal me sirve mucho para analizar el movimiento del cuerpo como un todo, cuando yo analizo, por ejemplo, solo el centro de masa del cuerpo. Bien. Dentro de las fórmulas más importantes para esto, voy a tener la velocidad angular, que W, que es la velocidad angular, sería al delta de Q. Q es posición angular, por lo tanto, posición angular final menos posición angular inicial, eso es el delta, dividido al tiempo, o sea, el cambio de posición en un determinado tiempo. Y por otro lado tengo la aceleración angular, que corresponde a un delta W, que recuerden que W es velocidad, por lo tanto un delta de velocidad angular o cambio de velocidad angular en un determinado tiempo. Bien, esas son las variables cinemáticas más importantes que podemos utilizar para describir y analizar el movimiento humano. Por otro lado, nosotros también hablamos de cinética. La cinética, recuerden que cuando hablamos de cinética hablamos de las fuerzas que sí tienen relación con el movimiento. Para analizar esto, la cinética, que hay muchas variables cinéticas, nosotros solamente vamos a considerar en este caso lo que es la fuerza de reacción del suelo y el torque, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de estas. La fuerza tiene muchas definiciones. Todos los libros de física tienen distintas definiciones, dependiendo de qué área de la física también, y si hablamos de fuerza, no sé, del cuerpo o fuerza que produce una máquina, también podrían ser distintos. Pero una definición como más unificada y más estándar podría ser que la fuerza se define como todo agente capaz de modificar el movimiento o forma de un material. Nosotros cuando estudiamos en fisiología articular la curva estrés-strain, nosotros en esa curva estrés-strain estábamos observando que la aplicación de una fuerza podía generar un cambio o una deformación en el material, ¿cierto? Cuando estirábamos un ligamento, cuando movíamos un hueso, lo comprimíamos, lo estirábamos, lo torcíamos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, en este caso, en el cuerpo humano, una fuerza puede provocar tanto una deformación como el movimiento. Bien. La fuerza, su fórmula, ¿cierto? Según Newton, va a ser que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esa es la fuerza que puede tener un objeto en un determinado momento. Por ejemplo, si yo estoy corriendo, ¿cierto? Y sé mi aceleración y sé mi masa, yo podría calcular con cuánta fuerza estoy avanzando hacia adelante, ¿ya? La fuerza, su unidad de medida es el newton, eso no lo olviden nunca. Cada vez que ustedes vean algo y aparezca una n después, siempre es porque estamos hablando de fuerza. Bien, y la fuerza de reacción es un tipo de fuerza. Bien, nosotros normalmente, y lo que ya sabemos según la clase anterior y la anterior, es que la fuerza de reacción del suelo nosotros la aplicamos mucho en la marcha, o en saltos, o en carrera. ¿Ya? Entonces es algo que como kinesiólogos podríamos utilizar si es que nos dedicamos al análisis del movimiento humano. Por otro lado, el torque es un concepto muy importante también. ¿Ya? El torque, ¿cierto?, se define como la tendencia que tiene una fuerza para producir movimiento angular.
Analicemos un poquito esto, porque probablemente a muchos de ustedes no les quede claro el torque, porque de repente lo explicamos medio raro los profes que también hacemos física. Piensen en lo siguiente. Cuando yo tengo una mancuerna, imagínense que tienen su codo en 90 grados y tienen una mancuerna en su mano. Para poder mover el antebrazo, ustedes necesitan generar una fuerza. Esa fuerza está generada por el músculo. En este caso analicemos el bíceps. El bíceps genera una fuerza, pero el bíceps lo que hace al aplicar esa fuerza es que el codo se mueva de manera angular, se mueve de manera rotatoria. Entonces acá las fuerzas se aplican sobre un hueso y como ese hueso está inserto en una articulación, el movimiento que voy a tener yo es siempre angular. Cuando yo, por ejemplo, abro una puerta, aplico una fuerza para abrir una puerta, estoy generando un torque sobre esa puerta. Porque al aplicar mi fuerza con el brazo, aplico la fuerza sobre la puerta, pero la puerta se mueve de manera angular. Lo mismo pasa cuando ustedes abren o cierran su notebook. Aplican la fuerza sobre la pantalla, ¿cierto? Y esta pantalla se mueve de manera angular, se abre o se cierra. La fórmula del torque es que el torque es igual a la fuerza por la distancia por el seno del ángulo. Acá esto D yo se los quise poner como D porque también lo más correcto es decir brazo de palanca, ¿ya? Entonces puede ser distancia o brazo de palanca. ¿Qué distancia? Es la distancia entre el eje de movimiento y el punto de aplicación de la fuerza, ¿ya? Y siempre por el seno del ángulo, aunque eso podríamos discutirlo, pero nuevamente no es el caso de esta asignatura. Y su unidad de medida es el newton metro, ¿ya? Entonces, chiquillos, nunca deben confundir el concepto de fuerza con el de torque, porque no son los mismos. Una fuerza puede producir torque, ¿ya? Pero el torque no es fuerza, sino que es cuando yo aplico una fuerza y este genera un movimiento rotatorio, ¿bien? Ahora, apliquemos un poquito lo aprendido. Apliquemos un poquito estos conceptos y hagamos algunas cosas prácticas. Ahí tenemos al señor Usain Bolt, que batió varios récords en los 100 metros y creo que también en los 200 metros planos, una de las personas más rápidas del mundo. Y yo les voy a pedir algunas cosas que hagan sobre Usain Bolt, ¿ya? Entonces, acá aparecen en un párrafo, pero hay varias preguntas y las vamos a leer. La idea sería, lo ideal es que ustedes acá pusieran pausa al video y pudieran resolverlo, ¿cierto? Ustedes mismos. Y después avanzan con el video y ahí van a ver las respuestas, ¿ya? Pero la idea es esa para que recuerden un poquito esto. Nunca es malo reforzar la matemática en la cabeza, chiquilla. Bien, Usain Bolt se encuentra acelerando en una carrera de 100 metros planos tal como se ve en la imagen. Debido al peso y a la musculatura, está realizando una fuerza de 1500 newtons hacia el suelo con su pierna derecha. Si en el momento de la foto su pierna forma un ángulo de 50 grados con respecto al suelo, ¿cuánta es la fuerza hacia anterior que realiza para avanzar? Segunda pregunta, ¿cuál sería la velocidad que alcanzó si partió desde el reposo y avanzó los 100 metros en un tiempo de 9,58 segundos? Tercera pregunta, ¿cuál será la velocidad angular de su rodilla en la fase de propulsión si se mueve de 50 grados, 50 grados en 0,6 segundos? Y por último, ¿cuánta es la desaceleración si al cruzar la meta iba a 10,4 metros por segundo y luego de 5 segundos recién se detuvo, o sea, llegó a la velocidad cero? Vamos a ir calculando cada una de estas cositas, ¿bien? Primero calculemos la fuerza. Acá yo puedo ver un vector, ¿cierto? Que es la fuerza que está ejerciendo el centro de masa o la pierna en general de Usain Bolt hacia el suelo, ¿ya? Entonces el ángulo de 50 estaría acá, ¿bien? Entonces, yo tengo ahí mi plano cartesiano, donde siempre debo colocar mis fuerzas para ordenarme. Ahí puedo ver esta fuerza rojita, ¿bien? Y esa verde sería la fuerza de reacción del suelo, porque recuerden que la fuerza de reacción es opuesta a la que yo genero. Entonces, en este caso, la fuerza que está ejerciendo Usain Bolt es hacia posterior e inferior, pero la fuerza de reacción del suelo es hacia anterior y superior. Y esa es la que lo impulsa a avanzar. Entonces, fíjense que esta fuerza equivale a 1500 newton, porque es la fuerza que está ejerciendo Usain Bolt.
y acá tengo un ángulo de 50 grados. Según las funciones trigonométricas y según el cálculo vectorial, yo podría conocer el componente hacia anterior y hacia superior de esa fuerza, ¿cierto? En este caso, el componente anterior correspondería al componente X y el componente superior correspondería al componente Y. Entonces, como la pregunta era ¿cuánta fuerza se hacia anterior? A mí el que me interesa saber es el componente X. Entonces, ¿qué es lo que observo acá? Lo que yo tengo acá es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Acá tengo mi hipotenusa, mi cateto adyacente al ángulo de 50 y mi cateto opuesto al ángulo de 50. Por lo tanto, para conocer este componente X, que sería el cateto adyacente del ángulo, yo podría utilizar funciones trigonométricas. En este caso, como necesito conocer el cateto adyacente y tengo la hipotenusa, la función trigonométrica que voy a utilizar es la del coseno. Entonces, esto me quedaría el coseno del ángulo, que el ángulo es 50, es igual al cateto adyacente partido la hipotenusa. La hipotenusa, como sabemos, es 1500, por lo tanto reemplacé inmediatamente. Si yo quiero despejar X, me queda que X es igual al coseno de 50 por 1500. Y ese valor me da 964,18 newtons. ¿Qué significa eso? Que Usain Bolt está avanzando hacia adelante con una fuerza de 964,18 newtons, ¿ya? Una fuerza bastante grande, está utilizando mucha fuerza de esos 1500 para impulsarse hacia adelante y el restante de fuerza lo estaría ocupando para impulsarse hacia arriba, ¿bien? Pero acá prepondera el componente anterior, que es el que lo lleva hacia la meta. ¿Cómo calculo la velocidad? En el ejercicio decía que, vamos a retroceder porque no me acuerdo qué decía, debía haber puesto la pregunta igual. Dice, ¿cuánta sería la velocidad que alcanzó si partió desde el reposo y avanzó los 100 metros en un tiempo de 9,58 segundos? Entonces, ahí están los datos. Partió desde el reposo, mi posición inicial fueron los 0 metros y mi posición final fueron los 100 metros, que es la meta. Y en moverse desde la posición inicial 0 hasta los 100 se demoró 9,58 segundos. A partir de esos datos yo puedo calcular la velocidad, sabiendo que la fórmula de la velocidad es delta x, o sea, la posición final menos la posición inicial partido al tiempo. Eso me queda 100 menos 0 dividido 9,58. Y eso me da una velocidad de 10,43 metros por segundo. Esa es la velocidad promedio en la cual se movió Usain Bolt durante esos 100 metros. Bien, si se dan cuenta, los cálculos no son complejos, pero lo que sí hay que tener mucho ojo es colocar bien los datos. Eso es muy importante. Entonces, la velocidad simple. Cálculo de la velocidad angular. Dijimos que su posición... no dijimos nada ¿cómo se llama? En el párrafo. Acá yo les doy más información. En el párrafo solo estaba puesto que se movía a 50 grados, ¿cierto? En 0,6 segundos. En este caso, ¿cierto? Yo voy a ver que me estoy moviendo desde la flexión de rodilla hacia la extensión. ¿Bien? Por lo tanto, mi posición angular inicial iban a ser 60 grados de flexión de rodilla y mi posición angular final van a ser 10. Eso significa que me extendí. Fíjense que ahí hay cerca de 10 grados de flexión de rodilla. Y el tiempo que demoró en realizar este gesto fueron 0,6 segundos, casi un poquito más de medio segundo. Para poder calcular la velocidad angular, utilizo la fórmula de la velocidad angular, donde tengo que la velocidad angular es igual al delta de posición angular dividido tiempo. Por ende me queda de esa manera. Mi delta o mi desplazamiento angular sería 10 menos 60 dividido 0,6. Y eso me da un valor de menos 83,3 grados por segundo. ¿Ya? Ese valor de negativo en este caso da lo mismo, podría ser positivo o negativo, da lo mismo, pero indica principalmente hacia dónde te estás moviendo. Por ejemplo, en este caso, si se está moviendo hacia la extensión, me va a dar una velocidad negativa. Y si se estuviese moviendo hacia la flexión, me va a dar una velocidad positiva. Bien, entonces
esa sería la velocidad angular con la cual Usain Bolt, ¿cierto?, mueve su rodilla, que es una velocidad ultra rápida. Y ahí está el que significa que sea negativo, ya se los expliqué. Y el cálculo de la desaceleración, ¿ya? A ver, cuando nosotros hablamos del concepto de acelerar o de aceleración, yo esta aceleración puedo tenerlo o verla desde dos puntos de vista. Si acelero o desacelero. Y eso es súper fácil porque todos hemos vivido eso. Cuando estoy en un auto y parto desde el reposo y empiezo a avanzar, eso es una aceleración, que es como que de repente les da una cosita en la guatita cuando el auto avanza muy rápido. O por ejemplo en Fantasilandia, no sé. La desaceleración es cuando freno, ya cuando me detengo, o sea, llevaba una velocidad mayor y llego hasta una velocidad menor, o sea, voy frenando o desacelerando. Bien, entonces en este caso el ejercicio es específicamente de desaceleración, por eso aparece así. Los datos que tengo son que la velocidad inicial son 10,4 metros por segundo, eso lo obtuvimos acá, miren, ahí, porque esa fue la velocidad con que Usain Bolt llegó a la meta. Por lo tanto, esa es la velocidad al llegar a la meta, mi velocidad inicial. Luego de 5 segundos, Usain Bolt empezó a parar, ¿cierto? Y en 5 segundos llegó al reposo, porque no pueden parar de una. Se pueden caer o pueden accidentarse. Por lo tanto, para calcular la aceleración, tengo que esta aceleración es igual al delta de velocidad partido el tiempo. Recuerden que un delta es lo final menos lo inicial. En este caso me hice velocidad, por lo tanto, velocidad final menos velocidad inicial partido el tiempo. Aquí me queda 0 menos 10,4 dividido 5. Tengo que mi velocidad, perdón, acá debería ser aceleración. Les pido disculpas, lo voy a modificar para el PPT. Esa es una A, no una B, ¿ya? Esa aceleración es de menos 2,08 metros por segundo al cuadrado. La aceleración, chiquillos, siempre es en metros partido segundo al cuadrado. La velocidad es en metros partido segundo. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa que sea negativo en este caso también? Cuando hablamos de aceleración y la aceleración es positiva, significa que estoy acelerando. Y cuando esta me da negativa, significa que estoy desacelerando o estoy frenando. Lo que ocurrió específicamente en este caso de Usain Bolt. ¿Bien? Perfecto. Acá tenemos otro caso para entender un poquito los conceptos de cinética, bien, donde vamos a ver específicamente el tema de los torques y la fuerza muscular. Durante una sesión de kinesiología a un paciente, usted decide fortalecer el músculo cuádriceps tal como se ve en la imagen. Si la resistencia se encuentra a 0,45 metros de la rodilla y pesa 50 newtons, que es esta acá, esta resistencia, ¿cuánto torque genera esta resistencia sobre la rodilla? Esa es la primera pregunta. La segunda es, si el tendón del cuádriceps está inserto a 0,07 metros de la rodilla y con un ángulo de 30 grados, ¿cuánta fuerza debe realizar el cuádriceps para realizar una contracción isométrica con esta resistencia? Ahí también les pido disculpas. ¿Ya? Entonces me están preguntando dos cosas. Primero, ¿cuál es el torque que genera esta resistencia? Y lo segundo, ¿cuánta fuerza debe hacer el cuádriceps para generar en esta posición, ¿cierto?, una contracción isométrica. Vamos a hacerlo. Primero vamos a calcular el torque de la resistencia. Nosotros dijimos, o acá tenemos nuestro sistema, ¿cierto? Acá tenemos el eje de movimiento, acá tenemos la tibia y acá tenemos el fémur. Acá esta fuerza está actuando sobre la tibia, por lo tanto esta es la parte por la cual debo preocuparme. Fíjense que esta fuerza puede generar movimiento en la rodilla, porque genera un movimiento angular. Esto, si fuese mayor que la fuerza muscular, me tendería a mover la rodilla hacia la flexión. Y si mi músculo hace más fuerza o más torque que esta resistencia, se va a mover hacia la extensión. Bien, entonces, acá tenemos la distancia, que es el brazo de palanca, o sea, la distancia entre la aplicación de la fuerza, que es de 50 newton, y la distancia que existe, perdón, la fuerza es de 50 newton y la distancia es la distancia que hay entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje de movimiento. Bien, entonces vamos a considerar en este caso que el ángulo que se forma entre la fuerza y la tibia son 90 grados. ¿Ya? Si fuese así, quedaría de la siguiente manera. Tengo que la fórmula de torque es
torque es igual a la fuerza por la distancia por el seno del ángulo. Tengo que la fuerza es 50 newtons, la distancia es 0,45 metros y el ángulo es 90, por lo tanto tengo seno de 90. Eso me da como resultado, si multiplico todo eso, un torque de 22,5 Nm. Por lo tanto, esa resistencia me está ejerciendo un torque de 22,5 Nm. Si yo modificara la distancia de esta resistencia, si la pusiera más cerca, el torque que va a hacer es menos. Y si la pusiera más lejos, el torque va a ser mayor. Por lo tanto, el torque, fíjense que depende directamente de la fuerza y de la distancia. Bien, esto es simple, ¿ya? Luego tengo el cálculo de la fuerza del cuádriceps. Acá puede que se confundan, pero retrocedan las veces que sea necesario. Cuando yo tengo o quiero analizar, ¿cierto?, un sistema de torques, yo siempre debo entender que cuando hago ejercicios de física, mis cálculos deben ser hechos en función de que el sistema se encuentra en equilibrio, ¿ya? De que la sumatoria de todas las fuerzas, todos los torques debe ser igual a cero, ¿ya? No se encuentra moviendo, está fijo. Entonces, acá tengo todos los datos, miren. Acá tengo el torque que genera la resistencia, que eso ya lo habíamos calculado, que tenemos la fuerza de 50 newton, la distancia de 0,45 y el ángulo que era 90. El ángulo acá no lo pongo porque el seno de 90 es 1, por lo tanto, si lo pongo o no lo pongo, me importa nada. Bien, ahora, me interesa que analicemos los componentes del torque del cuádriceps, ¿ya? Fíjense que el cuádriceps también genera un torque porque la fuerza del cuádriceps genera un movimiento hacia la extensión si se contrae de manera concéntrica. Entonces, las variables que tiene el cuádriceps son la fuerza que está haciendo, que debe hacer, no la conozco porque eso es lo que yo quiero calcular. Lo que sí sé es que el cuádriceps se encuentra a una distancia aquí al eje de rotación de 0,07 metros. Eso quiere decir 7 centímetros, ¿ya? Y el ángulo de inserción del tendón en la tibia es de 30 grados. Por lo tanto, al hablar de una contracción isométrica, sabemos que no existe movimiento articular. Por lo tanto, existe una igualdad de torques. Eso ya lo deberían saber porque está asimismo dicho en la clase de músculo de fisiología articular. Entonces, según esto, yo tengo que el torque del cuádriceps debe ser igual al torque de la resistencia. ¿Bien? Entonces, ¿dónde? El torque del cuádriceps es igual a la fuerza del cuádriceps por la distancia del cuádriceps por el seno del ángulo del cuádriceps. Y el torque de la resistencia es igual a la fuerza de la resistencia por la distancia de la resistencia por el seno del ángulo de la resistencia. Esto me quedaría de la siguiente manera. La fuerza del cuádriceps por la distancia del cuádriceps por el seno del ángulo del cuádriceps, como es una igualdad, es igual a la fuerza de la resistencia por la distancia de la resistencia por el seno del ángulo de la resistencia. Si eso lo reemplazo, me queda de esta manera. La fuerza del cuádriceps yo no la conozco, es lo que yo quiero conocer, por lo tanto me queda como una incógnita. La distancia del cuádriceps son los 0,07. El seno del ángulo de 30, que es ese que está ahí, me queda igual a 50, que es la fuerza de la resistencia, por la distancia de la resistencia, por el seno del ángulo de la resistencia que habíamos dicho que era 90. Entonces, para yo poder despejar eso que está ahí, esto es una ecuación de primer grado. Por lo tanto, para igualar esto, para despejar esto, me quedaría de esa manera. Me queda que esto de acá, estos dos valores que tengo aquí, para que este me quede solito, como están multiplicándolo, al pasar al otro lado, deben pasar dividiendo. Entonces, fíjense lo que me quedó. Me quedó esto dividido esto de acá. Entonces tengo que la fuerza del cuádriceps es igual a esto de acá, que es el torque de la resistencia, dividido la multiplicación del brazo de palanca del cuádriceps por el seno del ángulo del cuádriceps. Esa operación matemática me va a dar el valor de la fuerza. Y eso me da una fuerza de 642,85 newtons, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo
Bajo estas condiciones, si yo tengo una fuerza o una resistencia que me está generando 50 newtons, para poder mantener eso sin movimiento, mi cuádriceps, o sea, en una contracción isométrica, mi cuádriceps debe generar una fuerza de 642,85 newtons. Si esto modifica su fuerza o modifica su brazo de palanca, el cuádriceps también debería modificar su fuerza, aumentándola o disminuyéndola en el caso de que si se acerca o se aleja o aumenta o disminuye la fuerza de esa resistencia. ¿Ya? Pero esta es la forma matemática sobre cómo yo puedo generar estos cálculos cinéticos, específicamente de la fuerza. El anterior fue de torque, ¿ya? Este igual es de torque, pero acá me pidieron la fuerza, ¿ya? Si yo quisiera, por ejemplo, calcular la fuerza de algo, ustedes ya saben que la fuerza es la masa por la aceleración, ¿bien? Entonces, si les surge cualquier duda, chiquillos, con respecto a esto, por favor escríbanme, ¿bien? Ahora, esto se puede hacer en todos los deportes. Yo elegí algo simple para poder analizar, pero esto se puede hacer en todo tipo de deporte. Acá vemos a un deportista que yo admiro mucho, que es Kilian Jornet, que es un corredor de trail running, y ahí podemos ver cómo a la velocidad que va bajando ese cerro, miren, corriendo, bajando el cerro, deslizándose casi, vean la posición de sus brazos para mantener el equilibrio, sus piernas ahí para avanzar y para detener, ¿cierto? O para ir deslizándose específicamente. Acá vemos un sujeto saltando, es súper importante hacer análisis en el salto también, es muy utilizado. Muchos deportes utilizan salto, por lo tanto el salto es algo que se estudia harto en la biomecánica. Acá vemos el lanzamiento de un balón de básquet, también fíjense que acá entra en mayor preponderancia la extremidad superior que la extremidad inferior como en el caso de un salto, por lo tanto acá podríamos medir velocidad angular, podríamos medir la aceleración con la que sale el balón, podríamos medir quizá el torque que están ejerciendo los extensores de codo, que son los que hacen la fuerza, podríamos analizar también la velocidad que realiza la muñeca y analizar hartas cositas. Un levantamiento de pesas, podríamos analizar, ¿cierto? Fíjense acá los ángulos del codo, podríamos analizar las fuerzas que están cayendo sobre las distintas articulaciones, podríamos analizar también la rodilla en ese caso, que es importante. Y acá en el ciclismo también es súper importante analizar las velocidades y aceleraciones y también posiciones de principalmente la rodilla, ¿cierto? Y tronco. También analizar un poquito las fuerzas que realizamos o torques específicamente para ir dando vuelta, ¿cierto? El pedal y logrando mayor velocidad. Pero esto, chiquillos, es algo que es como infinito. Ustedes pueden ocupar estas variables para analizar cualquier tipo de deporte y obviamente cualquier paciente. Como les dije al principio, creo, estos cálculos y el análisis del movimiento instrumental o de esta manera observacional se ocupa muy poco en la clínica. Ya muy pocos son los kines que les gusta esto y lo aplican a sus pacientes. Normalmente una sesión de kine es como, ya llega mi paciente, lo evalúo, hago evaluaciones bastante simples, veo cuáles son las deficiencias que tiene y planifico un plan de tratamiento. Pero casi nunca se realizan evaluaciones objetivas. Por ejemplo, que pase por una plataforma de fuerza, medir con video o con un acelerómetro o con electromiografía, ¿ya? Eso lo hacen normalmente, por ejemplo, en la Teletón, cuando analizan la marcha de los niños con problemas neurológicos, o en algunas clínicas que ya son más bacanes. Pero la biomecánica se utiliza casi, o la utilizan actualmente, más que nada para hacer análisis deportivo, cosa que desde mi punto de vista está bien, pero no debería alejarse tampoco tanto de la clínica porque al final los pacientes de repente lo necesitan. Bien, eso sería, chiquillos, como les dije era una clase cortita, así que eso, espero que les haya quedado claro todo y si no me escriben nomás cualquier duda.